pueden cuantificarse para la comunidad científica, ¿sí? Claro, ¿Sabes? claro. Es porque Porque eres científico y metafísico. Sí, 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 exacto. Sí, sí tengo un título de química, sí, por lo que tengo un trasfondo en ciencia sí. convencional. Ah, Quieres encontrar las pruebas en el mundo científico que demuestran el valor de esto. Eso es sí, algo así es. importante. Y encontraste que quienes vivieron esa realidad o estuvieron expuestos a ella, obtuvieron confianza Así y es. dejaron de temerle a la muerte. Es Sí, educativo. exacto. Y mientras más ahonden, mayor es el beneficio y se ve claramente en los números, ¿sabes? ¿Sabes? Cuando dices ahondar, ¿te refieres a leer sobre el tema y a profundizar en el tema, Sí, sí, aunque sí. no lo hayan vivido? Exactamente, Sí. sí, sí. Una de las preguntas fue, ¿cuántos libros has leído sobre el tema? ¿De 1 a 2, de 3 a 5, de 6 a 10, Ujú, de 11 a ujú. 20? Obviamente, quienes leyeron más obtuvieron un beneficio mayor que los otros, ¿sí? Otra pregunta fue la cantidad de experiencias extracorporales. De 1 a 2, de 3 a 5, más de 20, más de 50. Quienes obtuvieron más experiencias obtuvieron un beneficio mayor, ¿sí? Viven vidas felices. O otro elemento muy interesante es que tengo 4 hermanas y muchas mujeres en mi vida. Es que no sé por qué, pero por alguna razón las mujeres obtienen un beneficio mayor, ¿sí? Los hombres obtienen un beneficio, pero las mujeres, quizá por su Ujú. sensibilidad, el sentido femenino, el efecto es compuesto y Interesante. mayor. Puede que la naturaleza femenina sea más receptiva, es Probablemente, más sí, abierta. sí, sí, es más Puede que abierta. sea la naturaleza femenina la que nos permite esto, ya que las mujeres no se oponen tanto a ideas y a temas menos Es convencionales, cierto. mientras que a sus esposos, hermanos o hijos les toma más tiempo Cierto, muchas sí, sí, veces. sí, estoy de acuerdo totalmente con eso. Creo que otro factor que contribuye en las experiencias extracorporales es que piensan en el cuerpo físico que tenemos. En general, estadísticamente, bueno, los hombres son más grandes y pesados, como si fuéramos más físicos. El cuerpo de la Cierto, mujer es más liviano, normalmente no las recubre algo tan grueso en la piel, claro, ¿sí? Es menos grueso, es algo ¿sí? más fino, Entonces, bueno, pienso si quieres sentir la temperatura, pero claro. usas guantes y chaquetas gruesas. Es complicado, es difícil, ¿sabes? Nuestro tamaño y densidad pueden tener que ver, incluso el Sí, vello yo pienso, corporal y el espesor de la piel. creo que Qué eso interesante, contribuye bastante, ¿eh? qué interesante. Vayamos a la naturaleza de estas experiencias, lo que muchos dividen en luz y oscuridad. Ok, Bien, porque es algo que le interesa a la gente ajá, y también hay un velo de miedo por lo que puede pasar cuando se deja el cierto, cuerpo. Yo pasé por las dos situaciones. cierto. Hablemos de tus experiencias y de quienes trabajan contigo, en las que por alguna razón al dejar el cuerpo llegan a una dimensión que no es muy amigable o Bueno, acogedora. incluso antes de entrar en la dimensión, el proceso de desconexión a veces es más fácil o Hablemos de eso. traumático, Oh, sí, ¿sí? hablemos de eso. Porque a veces, por ejemplo, como en la parálisis del sueño, que muchos sienten en la mitad de la noche, recuperan la conciencia y están completamente quietos. Y en cierto punto es una sensación común al dejar el cuerpo, la Claro, parálisis del sueño. Es un comienzo si no se tiene información. La reacción es, ¿qué el es esto? miedo. Sí, es miedo. Ujú. Esto me ha pasado y gente que conozco me dijo que cuando sintieron algo así, pensaron, morí en Ujú. mi cama, eso es todo, algo sucedió. Por supuesto, la reacción no es de felicidad, ¿verdad? Pero bueno, es Sí, miedo, ¿sí? Y no murieron, obviamente, volvieron al tiempo y entonces, en esos casos, sobre todo en la parálisis del sueño, ¿sí? Cuando se estaban desconectando del cuerpo según la velocidad a la que lo hagan o qué tanto hayan desconectado en el caso de la parálisis, tenemos conexiones energéticas entre el cuerpo físico y el astral, ¿sí?
pero al dejar el cuerpo físico, ¿sí? Las conexiones se agrupan en una sola y no tenemos las conexiones energéticas hacia los músculos y no podemos mover el cuerpo físico. Y eso pasa en una experiencia extracorporal. Puedes estar lejos y a veces puedes sentir el cuerpo físico recostado en una cama a kilómetros, pero está inmóvil, quieto, ¿sabes? Como si lo estuviéramos dejando aparcado, ¿sí? Entonces, en una noche específica, la persona se desconectó más, perdió las conexiones energéticas con las funciones motoras, los músculos, y vuelve al cuerpo. Y por lo general, esto pasa en la mañana y en esencia se despierta antes de que los cuerpos se alineen. Y por eso se siente la parálisis del sueño. Si permanecen callados y quietos en unos 20 segundos, los cuerpos se alinean y pueden, sabes, quejarse con sus parejas, no sé, o gritar, lo que sea. Si le pasa a alguien de la audiencia, entonces, cuando pase, mantengan la calma, manténganse relajados y traten de pensar en dejar el cuerpo. Verán que es uno de los estados más sencillos en los que pueden estar, desde lo que se puede Claro, llegar a yo he tener. tenido una. Recuerdo haberlo hecho y llegado a un campo de tartán, Sí, una grilla con líneas de colores. Y pensé, ¿dónde estoy? Mientras flotaba sí, allí. sí, pero ya estás fuera, no te Sí, sientes en la sí, parálisis, sí, ¿no? Vas a volver y sí. no lo sientes. No lo Exacto, sí, sientes. Es un buen consejo y útil porque así es es, aterrador. sí, Digamos que dejamos nuestro cuerpo y por alguna razón llegamos a un lugar que sí, no es sí, amigable. sí. Bueno, es una experiencia extracorporal común, sí, se tiene un nivel de conciencia y se puede controlar hacia dónde vamos. Lo primero que debemos hacer es tener un objetivo por defecto, un lugar al que ir, un espacio seguro, ¿sí? O un lugar que conozcas bien. Puede ser simple como el comedor de tu hogar, ¿sí? No tiene que ser tan elaborado, ¿sí? No. Un Sí, templo exacto, tibetano. una montaña en Sí, Hawái. No, no es sí. necesario, no tiene nada de malo. Pero puede ser un lugar familiar, ¿sí? Y a veces, al conocerlo bien, es más fácil la conexión. Y así nos movemos del lugar en el que estamos al comedor de nuestra casa. O, por ejemplo, mucha gente pasa mucho tiempo en la oficina, es algo mundano y aburrido, pero es fácil ir a ese lugar y es muy fácil, ¿sí? Así que para salir de esa situación y llegar a un espacio conocido, ¿sí? Y desde allí moverse, sugiero tener una base antes, ¿sí? De la experiencia. Así que existen todo tipo de dimensiones, algunas con algo más de luz, usaré esos Ujú, términos para ujú. aclarar, algunas son más oscuras porque la gente fallece simplemente en todo tipo de situaciones, en situaciones, algunas son más de felicidad y entendimiento de la realidad y en paz por lo que han hecho, ¿sí? Y esa energía resuena en otras dimensiones, así terminan en dimensiones con más luz. Otra gente fallece desilusionada o depresiva tal vez, ¿sí? ¿Me entiendes? Ujú. Y pasa a otras dimensiones. Al mismo tiempo, contribuyen con lo que tienen en esas dimensiones. Sí, Así que no no necesitamos ir allí, necesitamos ir allí. Tal obviamente. vez tenga que ver con el nivel de desarrollo También. emocional o espiritual del momento. No es quién eres como alma, pero es la resonancia emocional del momento y tal vez algo traumático o desagradable acaba de Exacto. suceder. Y podrías, al dejar el cuerpo, resonar con seres que tienen esas experiencias, Sí, es ¿no? posible. Allí el trabajo de los guías espirituales o de personas que tuvieron experiencias extracorporales que entienden de eso, pueden servirle a la persona para ayudarla, ¿sí? Como cuando una persona sufre un trauma en el mundo físico y va a un terapeuta para superarlo, luego el resto de su vida es más productivo. Sí. Entonces es lo mismo, pasa esto afuera del cuerpo cuando un guía espiritual de alguien que tiene una experiencia visita estas dimensiones y realidades y se comunica con los fallecidos, ¿sabes? Para ayudarlos a pasar de dimensión, sí. Sí. ¿Y qué tal en situaciones en donde las personas deciden
¿Has visto situaciones experimentales en las que dos personas deciden dejar el cuerpo y encontrarse? Sí. Hablemos de eso. Bueno, creo que eso es primero y es divertido. Lo ¿Lo has diré, sí, sí, hecho? lo he hecho. Quiero escuchar sobre eso, pero Sí, también sobre sí, sí. otros. Bueno, primero es divertido cuando ocurre, porque segundo es interesante desde el punto de vista científico, ¿sabes? Como esas experiencias le quitan subjetividad a la experiencia, ya que la mayoría de las experiencias, aunque pueden verificarlas de alguna manera, dependen de ti contarlo, Sí, ¿sí? Entonces, como investigador escéptico, diría que solo es tu palabra. Pero si dos personas dejan sus cuerpos, la otra persona puede claro. verificarlo. Entonces, la experiencia ya no es subjetiva, es compartida. Entonces es como ir al cine, vamos y vemos la misma película, luego hablamos sobre la trama, porque vimos la misma realidad. Eso es interesante por sí mismo. Entonces, cuando se planea con otra persona, puede pasar, pero no es nada sencillo. Ambos tienen que dejar el cuerpo al mismo tiempo, encontrarse y verse en el mismo lugar, ¿sabes? El lugar. Y Se elige un sí, sitio así como en es. el espacio Sí, sí, seguro. sí, así es como pasa, pero si no se encuentran, ¿sabes? Por 5 minutos, Claro, ya no bueno, está, lo sí, lo perdiste. perdiste. Así que, bueno, pero puede pasar, ¿sí? Es algo que pasa. A veces lo más fácil es cuando la persona está bastante cerca, y algo que me sucedió hace unos años es que estaba con un amigo que dando un taller en un pueblo cercano a la Ciudad de México, recobré la conciencia por la noche, sentí las vibraciones que muchos sienten y entendí, entonces estoy dejando mi cuerpo, lo dejé, estaba desconectado. Y estábamos en la misma habitación, estaba a mi lado, sí, estaba junto a mí, cerca, es instructor y enseña sobre estas experiencias. Y pensé en llevarlo a una experiencia extracorporal. Y es muy complejo despertar a alguien y llevarlo a esa experiencia. Es fácil hacerlo físicamente, todos lo hicimos, pero es una experiencia extracorporal y es complicado. Traté de separar su cuerpo astral de su cuerpo físico y fue complicado, ¿me entiendes? De levantarlo, ¿no? Llevarlo. Era el momento de la distancia, estaba más distanciado de su cuerpo, pero su conciencia le pertenece. Y pensé en mandarle energías a esa persona, exteriorizar energías como lo hacen los maestros de Reiki, ¿sabes? Pero desde fuera del cuerpo, con el objetivo de que retome su conciencia. Y me concentré, me concentré, me concentré, me concentré. Estuve allí por lo que se sintió como 2 o 5 minutos, no lo sé, exteriorizando energía para que notara que estábamos allí, sí, estábamos ahí. De a poco abrió los ojos y notó lo que pasaba y comenzó a sonreír. Siempre le digo que no olvido esa sonrisa porque comenzó a notarlo. Sí, Lo hicieron. dejamos nuestros cuerpos, lo conseguimos. Funcionó porque él ya tenía experiencia. ¿Hicieron algo? ¿Fueron a otro lugar? Sí, le dije, ahora es momento de empezar. Volamos por un lugar al sur de México, no lo sé exactamente, muchas colinas y valles. Fue hermoso y muy tropical. Y volamos por un tiempo, pero luego le perdí el rastro y no supe dónde fue y no volví a verlo en la experiencia. Y luego me comentó que estaba pensando en Nueva York y algo así, no sé, algo parecido. Él vivía allí con sus hijas y seguramente fue allí, no lo sé, pero por 5 o 10 minutos estuvimos juntos Qué platicando en la increíble. experiencia, sí, Me encanta. sí, 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 fue una de las más recientes y tuve, bueno, otras experiencias